Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. ¿Qué les parece si entramos en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana? Es una bonita mañana, ¿verdad? A pesar de que estamos lidiando con esto del coronavirus. Y Dios, ¿verdad? En su soberanía nos permite, ¿verdad? Y permite que todo esto suceda. Los planes de Dios, mientras se están llevando a cabo, no lo entendemos, pero sabemos que si permanecemos con paciencia y con fe, cuando todo pase, entenderemos por qué el Señor permite lo que permite. Dios tiene el poder de detener el virus, de tener toda esta, vamos a decir, cuarentena, distanciamiento social, pero sabemos que Dios tiene un plan que nadie podrá derribarlo. El plan de Dios se va a cumplir, y si usted es cristiano, hijo o hija de Dios, usted es parte de ese plan divino y eterno, ¿verdad?, que nuestro Dios soberano está llevando a cabo. ¿Qué les parece, hermanos, si entramos en la enseñanza de esta mañana? Ya concluimos con la serie del discernimiento el domingo pasado. Hoy vamos a estar compartiendo un tema individual, un tema separado, no pertenece a ninguna serie. Y hoy quiero hablar de un tema que, este tema lo he tocado anteriormente, pero hay algunos temas que es necesario repetirlo. Y aunque uno lo repita, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre hay nueva información. Y queremos tener un entendimiento un poco más profundo, ¿verdad? Y crecer en entender lo que es la palabra de Dios. En esta mañana voy a compartir un tema, se va a titular Conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada. Cuando el Señor puso este tema en mi corazón, me tomé un momento, ¿verdad? Hice un análisis de los tiempos que estamos hoy viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles, tiempos de mucha confusión, tiempos donde el ser humano ya no sabe cuáles son las leyes que rigen su vida. Cristianos, muchos cristianos y no cristianos. Desafortunadamente las familias se están desintegrando de manera rápida. Cada día el ser humano se hace más insensible, ¿verdad?, al afecto natural. Y yo recuerdo cuando antes leía Romanos 1, ¿verdad? Y desde el verso por ahí 28, 32, ¿verdad?, de Romanos 1, da una lista de verdad de características del pecado en el corazón de los hombres. Y una de las palabras que allí aparece es sin afecto natural. Y habla de cómo nosotros como seres humanos debemos tener ese afecto natural entre personas, como lo es el respeto, como lo es el servicio. Y no estoy hablando ni siquiera de cristianos, estoy hablando de nada más por cargar la imagen de Dios, por nada más ser seres humanos. Hemos perdido eso, hermanos. Hoy en día yo noto que si tú saludas a alguien en la calle, te miran como de manera extraña. Si pides permiso, ¿verdad?, al pasar por algún lugar, si alguien está en el medio, la gente no sabe responder. Si lo tratas con amabilidad, la gente toma eso como un signo una señal de debilidad. Si eres amable, si eres cordial, si eres respetuoso, he notado mucho eso en los últimos tiempos, donde es difícil, ¿verdad?, mantener ese afecto natural como seres humanos. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia también, mis hermanos, está caminando en esta frialdad, en esta falta de conciencia humana, ¿verdad? De muchos cristianos que no están caminando en el afecto natural, el cual es de seres humanos, ¿verdad? Imagínense ahora el amor de Dios que va más allá del afecto natural. En esta mañana vamos a estar hablando de este tema, conciencia cauterizada, y voy a leer 1 Timoteo 1, versículo 18 al 20. Si usted tiene la Biblia, ¿verdad?, en su dispositivo, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: Timoteo, hijo mío, dice, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia. Dice esta versión, con fe y buena conciencia. Dice, conforme a las palabras proféticas
pronunciadas anteriormente sobre ti. Es decir, le habían profetizado a Timoteo de su llamado, de su compromiso con Dios. Dice luego el texto, dice, algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, dice, han fracasado en su fe. Fíjense, algunos, por no haber escuchado o hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Dice, hace un ejemplo aquí de quienes, ¿verdad?, por no hacer caso de su conciencia, como por ejemplo dice el 20, dice, esto les ha pasado a Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no decir cosas ofensivas contra Dios. Muchas veces me han preguntado algunas personas, ¿qué va a pasar con las personas que no han escuchado el Evangelio? ¿Qué va a pasar con aquellos que no han escuchado de Dios? ¿Verdad? Y hay tres maneras, la Biblia nos enseña que hay tres maneras de nosotros conocer, saber y tener conciencia de que existe un Dios, de que hay un Dios en el cielo. Romanos 1 dice que la misma creación da testimonio de la existencia del Dios divino y poderoso. Cuando miramos la creación y nos tomamos el momento de mirar lo complejo del diseño de la creación, de cómo Dios en su sabiduría y en su poder creó todo lo que hoy vemos de manera material, tangible, de manera visible. Romanos 2 también dice que Dios mismo escribió su ley en los corazones de los seres humanos. Es decir, cada ser humano de manera intuitiva tiene las leyes de Dios, posee las leyes básicas de los 10 mandamientos. Y Romanos 1, la tercera forma de cómo sabemos que todo el mundo sabe que hay un Dios. Romanos 1 también dice que por medio del Evangelio la justicia de Dios es revelada al pecador. Número 1, la creación. Número 2, la conciencia. Número 3, el Evangelio. Tenemos como seres humanos tres maneras o tres formas de cómo podemos conocer y saber que Dios existe. No es que Dios no existe para el ateo, sino que el ateo decide borrar a Dios de su memoria. Siempre que veo argumentos de algún ateo diciendo Dios no existe, siempre hay una pregunta moral, siempre hay una demanda, ¿verdad? Siempre que alguien te diga no creo en Dios, te va a decir ¿por qué? ¿Verdad? No creo en Dios porque si Dios existiera no hubiera gente pobre, ¿verdad? Y hemos estudiado anteriormente que la razón por qué hay pobreza no es porque Dios no ha sido bueno, sino porque hay un grupo de gente que tiene todo el dinero del mundo y hay una gran cantidad de personas que son pobres. Entonces no es que Dios no ha suplido lo necesario de manera equitativa para todos, es la malicia, la maldad e injusticia de los hombres que han tomado la riqueza en sus manos, y podemos ver un solo hombre teniendo hasta 5,000 millones de dólares en su cuenta de banco, y podemos ver niños del otro lado del mundo que no tienen agua. Entonces, fíjense, una botella de agua en la fábrica, el que lo fabrica, le puede costar hasta 10 centavos. Entonces, la injusticia aquí no es Dios, la injusticia es de los hombres. Nos damos cuenta, hermanos, que aquí cuando el ateo decide o el que dice no, Dios no existe, recuerden siempre esto, siempre hay un por qué Dios no existe en su mente. Y ese por qué es una demanda moral. Es decir, cuando alguien dice Dios no existe, se está poniendo en la silla del juez y está diciendo Dios no existe porque si Dios existiese, Él hace esto. Y ahí te das cuenta que es una demanda del hombre, como no es cumplida según su requisito, entonces dice que Dios no existe. Bueno, esto lo vemos hasta en niños, hermanos, donde cuando el papá le dice algo al niño, alguna corrección o disciplina, si te das cuenta, a veces no reaccionan los niños, se quedan así como que no es con ellos. Entonces, de alguna manera, es como si el papá no existiese en ese momento, porque no le está diciendo o no le está dando algo que el niño quiere. Pero cuando el papá dice dulces, helado, pastel, chocolate, paseo, de inmediato el niño, ¿verdad?, su sentido se despierta y dice, escuché algo que me gusta. Entonces, no es que Dios no existe para aquellos que lo niegan, es que deciden eliminar a ese Dios que la misma palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué el hombre huye de Dios? Una pregunta muy importante. ¿Por qué el ser humano huye? ¿A qué me refiero que el hombre huye de Dios? Bueno,
Nos damos cuenta que cuando queremos predicar el evangelio a alguien, te cambia el tema, ¿verdad? Si te ven de lejos, cambian de carril, ¿verdad? Cambian de camino para no tener que enfrentarte porque saben que le vas a predicar de Cristo. De repente le predicas el evangelio y te tienen 1000 argumentos para no recibir el Señor. Hay muchas maneras de cómo el hombre huye de Dios, ¿verdad? Pero el primero que huyó de Dios fue Adán y luego Eva. Dice que huyeron y se escondieron de Dios. Vamos a ver en unos textos más adelante por qué huyeron. En la mente de muchos existe un falso concepto acerca de los atributos de Dios. Miren, es importante, mis hermanos, tener cuidado con nosotros crearnos un Dios imaginario. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, con las personas, te das cuenta que cada quien tiene como su propio Dios. Y no me estoy refiriendo a Mohammed, ni a Alá, ni me estoy refiriendo a Hare Krishna, no. Estoy hablando del Dios de la Biblia. Cristianos tienen cierto concepto de Dios. Y si tenemos un concepto erróneo de Dios, vamos a proceder y vamos a practicar su palabra de manera errónea. Si yo creo que Dios nada más es amor y Dios no es fuego consumidor, voy a caminar en ese tipo de comportamiento conforme a mi perspectiva de ese Dios divino. Miren, quien se reveló a nosotros fue Dios, no fue que nosotros encontramos a Dios. No es como que si Dios estaba escondido y nosotros lo encontramos, no. Nos damos cuenta que la palabra, dice que la palabra vino a nosotros, un predicador, un cristiano, una revelación. Algunos han recibido sueños donde Dios se le ha manifestado. Vemos testimonio de gente que dice, Jesús se me apareció. No tengo duda porque la palabra dice que a Pablo se le apareció. Entonces es bíblico cuando alguien dice, se me apareció Jesús, o tuve una visión de Jesús, o tuve un sueño, así como José, el de María, el papá, bueno, el que era como tutor de Jesús en la tierra, recibió un sueño de Dios. Entonces fíjense, hay personas que dicen Dios es bueno. Esos son conceptos de los atributos de Dios. No, Dios es bueno, mi hermano. Y la intención de esa definición del atributo de Dios, de que Dios es bueno, muchas veces tiene que ver porque a lo mejor le aumentaron el sueldo. A lo mejor Dios lo sanó de alguna enfermedad. Y obviamente no nos queda de otra decir Dios es bueno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Dios es bueno aún en medio de la tribulación? Aún en medio del sufrimiento podemos decir Dios es bueno. Entonces se dan cuenta que todos es muy fácil decir Dios es bueno cuando Dios te da algo terrenal. Otros dicen Dios es fiel. Y obviamente agarrados de alguna promesa terrenal o material. No es diciéndolo en el sentido de Dios es fiel porque Él prometió que me perdonaría mis pecados. Dios es fiel porque su segunda venida es verdad. Dios es fiel porque aunque soy pecador, cuando confieso dice que Él es fiel y justo para perdonar. No, la mayoría dicen que Dios es fiel porque tienen agarrado una promesa terrenal y material. Y obviamente concluyen que Dios es fiel porque se cumple esa promesa terrenal. También algunos dicen Dios es amor y ya saben lo que significa, ¿verdad? Dios no castiga, Dios no disciplina, Dios no envía a nadie al infierno porque Dios es amor. Entonces redefinimos a ese Dios divino y poderoso bajo nuestro concepto y requisito personal. Algunos dicen Dios es justo, pero muchos lo dicen con la idea de venganza. Dios va a hacer juicio a aquel que me hizo daño. Dios es justo. Y vemos, hermanos, que estos conceptos de los atributos de Dios, cada quien tiene su manera, su forma de definir a Dios. Por eso les digo, hermanos, es peligrosísimo nosotros crearnos a un Dios imaginario. El segundo mandamiento de los 10, que aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 6, dice, no te harás imagen de Dios. Es decir, no te imaginarás cómo es Dios según tu perspectiva, tu idea o tu razón o tu punto de vista. No. La palabra de Dios es la que revela cómo es ese Dios. Y a medida que vamos estudiando la Biblia, vamos progresivamente entrando en la palabra, vamos creciendo en el conocimiento de aquel que es divino, que es santo, justo, amoroso, aquel que es fuego consumidor, etcétera, etcétera. Miren, es mejor ser ateo que nosotros crearnos un Dios imaginario y formar en nuestras mentes un Dios que llena nuestros requisitos. Escuchen bien, es mejor ser un ateo
que ser un cristiano con un Dios imaginario que no enseña la Biblia. Usted diría, pastor, creo que lo que usted dice es un poco exagerado. Bueno, el Señor mismo dijo, mira, es mejor que seas frío y no tibio. Entonces son ejemplos que Dios, cosas que Dios dice, que la uso como ejemplo para que vean. Dios dice cuando habla de Judas, dice, es mejor que este hombre nunca hubiese nacido. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué Dios permitió que naciera? Dándole la oportunidad de que no hiciera lo que hizo, sino lo correcto. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor dice que es mejor que Judas no naciera, lo que está diciendo es que la vida tiene un propósito para vivirla en la bondad, santidad y justicia de Dios. Si alguien que nace, que Dios permite que nazca y no va a vivir en ese estilo de vida, el Señor le dice a Judas, es mejor que nunca hubiese nacido. Miren, el carácter de Dios está compuesto por dos cosas: su benignidad y su severidad. Su bondad por un lado y su carácter estricto, ¿verdad? Severidad habla de cómo Dios es firme cuando hace juicio. Dios es firme cuando decide dictaminar sentencia. Cuando Dios disciplina, es firme en su decisión. Dios no es como nosotros que decimos, voy a ver si lo disciplino, o voy a ver si hago esto. No, Dios no es movido por eso. Nos damos cuenta, hermanos, que por un lado Dios es bondadoso, pero por otro lado Dios es severo. Y muchos cristianos descansan nada más pensando en ese Dios bondadoso. Se nos olvida que la misericordia, los salmos por ejemplo dicen, y su misericordia es para siempre. Esa palabra, su misericordia es para siempre, significa la vida eterna, al perdón eterno en Jesús. Pero la misericordia para aquellos que no se arrepienten es limitada. El mismo Señor en la Biblia dice, ya me agotaron la paciencia, ya. Como cuando Coré, ¿verdad?, le agotó la paciencia a Dios. Entonces Dios fue misericordioso con Coré, pero Coré estaba procediendo en maldad. Entonces fíjense, tenemos que entender los contextos. Por un lado la Biblia dice que la misericordia de Dios es eterna. Bueno, ahí está hablando del perdón obtenido en Cristo por fe. Su misericordia es para siempre, ¿verdad? Borrará nuestros pecados y ya nunca más los va a recordar. Pero por otro lado vemos que el que no se arrepiente, el que no decide arrepentirse, como en un momento le dice en una de las 7 iglesias, le he dicho que se arrepienta y no ha querido, y por esto yo la arrojo en cama, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que esa misericordia del que no se arrepiente tiene un límite. La paciencia de Dios es limitada. Longanimidad significa paciencia extendida. Dios pudo esperar casi 1000 años a los hombres llenos de maldad en tiempos de Matusalén y Noé. Pero 1000 años tiene límites. Un día llegó donde vino el diluvio y solamente 8 se salvaron. Vino juicio de Dios. Entonces, la conciencia, hermanos, está puesta en el corazón de los hombres, cristianos y no cristianos, para alertarnos de las cosas buenas y las cosas malas. Miren, el carácter de Dios, hermanos, vamos a Romanos 11, versículo 22. Acompáñenme a Romanos. Romanos 11, versículo 22. Este verso que vamos a leer, hermanos, habla de algo que debe impactarnos, debe poner un poco de temor en nosotros. No un poco, no, mucho temor. Nos damos cuenta de lo que dice Romanos 11, 22. Vamos allá. Fíjense, dice, mira pues, comienza el texto diciendo, Romanos 11, 22. Mira pues que, número 1, la bondad. Número 2, y la severidad. ¿De quién? De Dios. La bondad de Dios, lo bueno, lo benigno que es Dios, y luego por otro lado, lo severo. Aquí vemos dos partes, dos características del carácter de Dios. Dios es bondadoso, pero también es severo. Dice luego, ¿a quién aplica severidad y con quién aplica bondad? Porque ese concepto de que Dios es amor, fíjense, lo tenemos como que ese Dios de amor es así, o sea, actúa igual con todos, de igual forma. Bueno, vamos a leer lo que dice el texto. Dice, la severidad, escuchen bien, la severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, nos apunta a los que quedaron postrados, los cuales salieron de Egipto,
quedaron postrados en el desierto porque Dios aplicó juicio. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no obedecieron a Dios y estaban siempre quejándose. Y dice que le agotó la paciencia 40 años. Y los usa de ejemplo para que veamos el final de ellos, cómo terminaron. Dice, para aquellos que cayeron, severidad. Fíjense. Pero, aquí le está hablando a gentiles, porque es el libro de Romanos, a no judíos, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Fíjense, he aplicado bondad a tu vida, pero si permaneces en esa bondad, o sea, si la aprovechas en obediencia, en fe, en su palabra. Dice luego, pues de otra manera, tú también serás cortado. Miren, aquí vemos una parte de Dios que no nos agrada, mis hermanos. Una parte que no es de mucho agrado para muchos. Y sí, hermanos, no es fácil cuando pensamos en el juicio de Dios. No es fácil cuando pensamos en la disciplina de Dios. No es fácil, es algo que sí te pone a temblar. Pero esa característica de Dios es buena conocerla. Porque esa característica de que Dios es severo, de que Dios aplica disciplina, de que Dios castiga, repentinamente llega un trato de Dios. Eso hace que tengamos temor y no pequemos. Eso hace que tengamos temor y no andemos, ¿verdad?, ignorando nuestra conciencia cuando nos culpa de algo que vamos a hacer mal. Vamos a ver otro ejemplo en Romanos 2. Vamos a ver lo que dice Romanos 2 de la conciencia. Romanos 2, versículo 12. Romanos 2, versículo 12. Aquí el texto de Romanos 2 es el texto que nos da una explicación más detallada de lo que es la conciencia. Ahora, quiero dar un contexto para cuando comience a leer tengan el sentido de lo que está diciendo el texto. Acuérdense de algo. La ley fue entregada solamente a los judíos, ¿verdad? No porque eran especiales, no porque eran mejores, no porque eran nada más que nadie, simplemente como punto de partida. La Biblia sí enseña que los escogió por ser vil y por ser una nación pequeña, débil, etc. Dios escoge esta nación para mostrar su salvación y su poder al mundo, ¿verdad? Nos damos cuenta que aquí Dios le entrega la ley a ellos. ¿Para qué? Con el fin de que a través de este pueblo el mundo entero completo vea la bondad de Dios, así como Rahab, así como Ruth, así como los gentiles que se agregaron, los extranjeros que salieron de Egipto, etc. Nos damos cuenta que la salvación es para todos. Dios, el Señor, envió su ley, su mensaje, su Hijo para todos. Pero a los que le entrega la ley, obviamente, les demanda obediencia, porque tienen una ley entregada por Dios, las 2 tablas entregadas a Moisés. Pero luego vemos los gentiles, los que no son judíos. La Biblia, cuando habla de gentil o gentiles, puede significar tanto una persona que es respetuosa, amable, ser gentil, pero ser un gentil es diferente. Es no ser judío o no pertenecer a la descendencia judía. Nos damos cuenta de algo. La ley se le entrega a los judíos, la ley luego no es entregada a los gentiles. Por eso es que Pablo recibe el evangelio por revelación, para que así mismo cuando él le predica a los gentiles, ellos también por revelación reciban el evangelio. No había una demanda directa sobre los gentiles, porque ellos no tenían la encomienda de la ley, la tenían los judíos. Pero como los judíos no hicieron lo que tenían que hacer, entonces el Señor escoge a los gentiles y ahora los gentiles le predican el evangelio a los judíos. Esa es la idea. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. Dice el texto, porque todos los que sin ley, fíjense, sin ley han pecado, y parece que el texto va a decir, los que no tienen ley no son culpables. No, acuérdense que la ley es dada para sacar lo que ya existe en el corazón. Cuando un doctor, ¿verdad?, toma una radiografía a un paciente, no es la máquina de radiografías que le produce el cáncer a las personas o lo que sea que tenga en su corazón o en su cuerpo interno. La máquina de radiografía de rayos X lo único que hace es descubrir eso que ya está allí.
La ley es como una máquina de rayos X, ¿verdad? O de MRI o de resonancia magnética que saca de lo que está escondido en tu corazón, y la ley evidencia eso. Esa es la idea de la ley. Entonces nos damos cuenta que todo ser humano, judío y gentil, somos pecadores todos, caídos. Pero la ley evidencia la realidad. Entonces aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí hay dos puntos. Los que se le entregaron la ley a los judíos, si ellos no obedecen la ley, esa misma ley los condena. En Romanos 7 Pablo dice, esa ley que me fue dada para vida, por causa del pecado, a mí me causó para muerte, y el pecado me engañó. Porque pensaba que la ley era para él cumplirla perfectamente, pero el pecado en débil condición no le permite. Entonces dice, el pecado me engañó. Fíjense lo que dice luego. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, la ley dice que el que cumple la ley de Dios es perdonado, es justo, puro, es salvo. Pero ningún ser humano, así como vino el joven rico a Jesús, le dijo, maestro bueno, ningún ser humano puede cumplir la ley, ni un solo, solamente Jesús. Dice luego el texto 14, verso 14, porque cuando los gentiles, los no judíos, que no tienen ley, o sea, no se les entregó la ley, son ley para sí mismo, es decir, no tienen la ley escrita en las tablas de Moisés, pero sí va a decir el texto, sí tienen ley escrita en sus corazones. Dice, son ley para sí mismo. Dice el 15, aquí va a definir lo que es la conciencia. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora quiero que vean algo. Aquí vemos que la conciencia, mis hermanos, el texto está diciendo que esa conciencia o nos acusa o nos excusa, una de las dos. O nos acusa de maldad o nos excusa de maldad, es decir, nos guía a la bondad. O no nos guía, nos dice eso está mal, eso está bien, para que tomemos una decisión. Entonces, aquí vemos, hermanos, el verso 16 dice que un día Dios juzgará a todo ser humano, escuchen bien, los secretos del corazón. Ahora, ¿qué significan los secretos de los hombres? Escuchen bien. Cuando le predicamos el evangelio a una persona que se hace llamar atea, ya Dios dijo, el creador del universo, el creador de los seres humanos dijo que no hay ni un solo ser humano que no sepa que hay un Dios. Escuchen bien. Dios dijo que no hay ni un solo que no sepa que existe Dios. Ni un solo. ¿Por qué? Por la creación, por la conciencia o por el evangelio. Es importante esto. Entonces, ¿por qué aquí dice para juzgar los secretos? Bueno, por un lado habla de lo que los hombres y mujeres que pecaron escondidamente, ¿verdad? Se robaron algo y nadie se dio cuenta. Adulteraron, ¿verdad? Nadie se dio cuenta. Los que hacen pecado escondidos, va a salir todo. Pero por otro lado entendemos que los secretos del corazón del hombre también, todo aquello o todo aquel que cuando recibieron la palabra de salvación, buscaron un argumento para decir que eso no es verdad, o sea, lo que es el evangelio, que Dios no existe, o que los argumentos del evangelio no convencen el corazón. Bueno, ustedes han escuchado cuando la palabra dice que hay un solo pecado imperdonable. ¿Cuál es? Fíjense bien. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese pecado? Bueno, la idea es esta. Cuando alguno predica el evangelio, cuando alguno presenta el evangelio de salvación, a la persona a quien se le predica no se le está presentando algo nuevo en sí. ¿A qué me refiero? Voy a explicar. Cuando a alguien le presentan el evangelio, es basado en la condición caída e injusta que todo ser humano vive, ¿verdad? Tú mientes, tú robas, odias a tu hermano, has odiado a tu prójimo, has adulterado hasta con tus ojos, etc. Entonces, todo el mundo sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Bueno,
Luego viene Dios, ¿verdad? Es como que te toca la puerta del corazón y te dice, ¿has hecho todo esto? Y tú dices, sí. Entonces significa que estás bajo condenación. Pero el Evangelio no viene a condenar, el Evangelio viene a salvar al condenado. Ya los seres humanos están en condenación. Entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. Los secretos del corazón significa, o la blasfemia contra el Espíritu es, que cuando alguien le predica a otro el Evangelio sencillo, básico de Jesucristo, y la persona dice que no le interesa, lo que está haciendo es callando la conciencia que le está diciendo lo que ese Evangelio dice es verdad. Entonces, la persona, cada quien que rechaza a Dios, decide suprimir, decide no responder al Evangelio. Y dice, no me interesa porque amo otras cosas. Y luego busca argumentos para derribar lo que es el Evangelio y la verdad de Dios. La misma conciencia se une a la predicación del Evangelio. Y no es que la gente no sabe, sino es que la gente no quiere. No es que no saben, es que no quieren. No es lo mismo no saber y no querer. Es diferente, hermanos. Absolutamente todo ser humano sabe que existe un Dios creador, sustentador y un juez. El Dios creador habla de todo lo que hoy vemos. Usted nació y encontró árboles, montañas, todo estaba ya hecho y creado. Ahí vemos al Dios creador. Ese mismo Dios es el que sustenta todo por la palabra de su poder. Dice que Él tiró el fundamento de la tierra. Él es el que sustenta todo lo que tiene vida. Porque, por ejemplo, si tú compras un celular, ¿quién sustenta la vida de tu celular? Bueno, el cargador, tienes que conectarlo. Pero ¿quién sustenta la vida de tu corazón? Muchos dicen la comida, el oxígeno. Sí, pero ¿quién da la comida? ¿Quién da el oxígeno? ¿Quién hace germinar las semillas? ¿Quién hace que los árboles, verdad, por las hojas boten oxígeno? ¿Quién es el que te da la fuerza para caminar? ¿Quién es el que te cuida cada día para que no agarres enfermedades que andan flotando, como el coronavirus? Es Dios. Entonces nos damos cuenta que ese Dios creador es el mismo Dios sustentador. Pero luego vemos a ese Dios juez. Dios creador, Dios sustentador, Dios juez de toda la tierra. Esa creación que Él hizo tiene vida. Pero esa vida se vive bajo la justicia de Dios. Por eso Dios tiene que juzgar. ¿Por qué? Porque si no hay juicio, si no hay justicia, si no hay orden, la gente vive, hermanos, y perdonen que lo use así, como animales. Hace días le decía a mi esposa, y a algunos hermanos le comentaba, es increíble con esto de la policía que quieren quitarle los fondos y las protestas y el coronavirus. Hace ya meses que el camión de la basura no pasa a limpiar y la calle está, hermanos, increíblemente. Usted no ve a nadie que de su corazón le nace limpiar el frente de su edificio, a nadie, sino la gente echando basura. Es increíble lo sucio que está la ciudad, el desorden que hay de noche. Es increíble la música que no deja dormir a la gente, el olor a todo humo y el ruido, los fuegos artificiales, hermanos, un desorden. ¿Qué ha sucedido, hermanos? Se ha removido por un momento lo que mantiene la ley y el orden, y la gente, hermanos, ha hecho lo que le da la gana. Si vivimos sin ley, hermanos, sin responder a nuestra conciencia, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, hermanos, es el resultado de lo que hoy vemos en la calle. No se puede salir de noche, no se puede dormir tranquilo, los fuegos artificiales por un lado, la música está todo meter. Yo nunca había visto, yo recuerdo que, meses atrás era ilegal subir la música a cierto sonido, ¿no? Pero ahora, hermanos, la música se escucha que tiembla el edificio, tiembla. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente sin ley así vive. Tú quitas los letreros de señal, las señales de tránsito, tú quitas las leyes, la policía, y vas a conocer lo que significa un corazón caído. Hermanos, no podemos vivir sin restricciones, sin límites. Y Dios ha puesto algo llamado conciencia en nuestro corazón que nos pone límite. La conciencia nos acusa o nos excusa en toda decisión. Claramente Romanos 2 nos dice que Dios mismo escribió su ley en nuestros corazones, hermanos. Miren, hay una gran diferencia entre no saber o no querer. No es que la gente no sabe, es que la gente no quiere. Las personas no quieren que exista un Dios que disciplina o que juzgue. Claro que no. Todos aman al Dios Santa Claus,
hadas madrinas, el dios Halloween, el que trae dulces, regalos, fantasía. ¿Quién no ama a esos dioses? Bueno, obviamente todos. Nos damos cuenta, hermanos, Dios nos ha dado conciencia. Dios nos ha dado una conciencia, y la conciencia, para dar una definición, es el sentimiento o la voz interna que nos acusa o nos excusa moralmente al tomar cualquier decisión. Dios nos creó con una conciencia el cual responde a los mandamientos de Dios. Todo ser humano conoce los 10 mandamientos. Todo ser humano de manera natural e intuitiva. Todo ser humano conoce. Todo ser humano sabe de manera natural que es malo matar, que es malo robar, es malo adulterar, es malo mentir, etc. Todo ser humano sabe eso. Entonces, cuando el Evangelio viene a la vida de algún no creyente, un no cristiano, viene bajo el fundamento de los 10 mandamientos. Y tú le preguntas, ¿verdad? ¿Tú no has mentido nunca? Sí. ¿Has robado? Sí. ¿Has adulterado aunque sea con tus ojos? ¿Has codiciado a una persona con tus ojos? Sí. Eso se llama adulterio. Entonces te das cuenta que todo ser humano, por su conciencia, sabe lo bueno y lo malo. El problema es que muchos piensan que si no escuchan el Evangelio, están libres de condenación, mis hermanos. Y no, porque el trabajo del Evangelio, el propósito del Evangelio, hermanos, es sacar lo que ya está escondido en tu corazón. Por cuanto no le ponemos atención a la conciencia, créanme, el Evangelio vino y se presentó de manera abierta, pública, visible, para que no haya ninguna excusa. A mí me impacta mucho, hermanos, que Dios haya buscado todos los medios para salvarnos y aún así lo rechazamos. El Evangelio nos envió su Hijo, mueve personas para que oren por ti, te llega algún tratado o un papelito que dice Cristo te ama, los letreros te recuerdan que el Señor te ama. Es increíble las maneras como Dios busca para salvarnos y aún así los rechazamos. En aquel día del juicio, hermanos, no habrá excusa, porque Dios mostrará en nuestro corazón todo lo que Él hizo para salvarnos y todo lo que hicimos para no ser salvos. Por esa razón, cuando pensamos en un infierno, decimos, lo digo por mí, un infierno es pequeño para mí. O sea, yo conozco mi maldad, yo conozco mi capacidad de maldad. Y si Dios me envía al infierno, obviamente no lo va a hacer porque me salvó, pero si me tocara ir, hermanos, iría allí justamente iría. Qué bueno que Cristo me salvó. ¿Cómo funciona la conciencia, mis hermanos? La conciencia es esa voz interna que te habla cada vez que tomas una decisión, ya sea buena o sea mala. Ahora, es importante que cada decisión que tomamos, ¿verdad?, nos detengamos a pensar, porque la conciencia o produce falta de paz cuando la conciencia no es buena, cuando la decisión no es buena, o te produce paz cuando la decisión es buena. Es decir, si voy a comprar esto, ¿verdad?, la conciencia a veces te dice, ¿verdad?, sí o no. Pero la pregunta que hacemos es, ¿qué tanto podemos confiar en nuestra conciencia? ¿Qué tanto? Porque la conciencia en sí no es el juez, la conciencia es la alerta. Es la alerta que nos detiene antes de tomar una decisión. Y en muchos de los casos, cuando es muy básico o muy básica la decisión, la conciencia sí te habla directamente y te dice, no hagas eso. No hagas eso. O sea, vete por aquí, cuídate. O sea, lo que es cuidar la vida, la conciencia ahí está. Pero muchos hermanos han perdido la sensibilidad de su conciencia. Por eso cuando usted escucha gente dice, el que hizo eso no tiene conciencia. O cuando cometemos un error nos preguntan, ¿hiciste eso de manera consciente? ¿Verdad? ¿O tienes conciencia de lo que estás haciendo? Esa pregunta siempre está ahí y la conocemos. Miren, 1 Timoteo 4, fíjense lo que Pablo dice acerca de la conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4, versículo 1. Pablo le aconseja a Timoteo que en los postreros días, como hoy estamos viendo, vendrá hombres con características según lo que vamos a leer en este texto. 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu, aquí el Espíritu Santo, dice claramente, sin ninguna duda, ¿verdad? Esa es la idea, que en los postreros tiempos algunos, no todos,
una gran cantidad, dice otro texto, algunos apostatarán de la fe, algunos abandonarán el camino de Cristo, algunos se irán de la fidelidad a Cristo, ¿verdad? Apostatarán. Dice luego, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora yo quiero que usted escuche bien algo. La palabra que aparece aquí, escuchando, ¿verdad? Es una palabra importante porque este escuchar no es algo consciente en el sentido, bueno, no es la palabra consciente, perdón. Es un escuchar en el corazón, porque no es algo que la gente está oyendo cuando el demonio le dice haz esto o haz aquello, aunque algunos sí tienen una relación muy íntima con demonios, muchos brujos, etc. Pero aquí la palabra escuchando a espíritu es algo importante porque cuando un espíritu te habla, un demonio o Satanás te susurra, no te susurra por este oído, te habla al corazón. O sea, escuchen bien, Dios habla por medio de deseos y Satanás también. Dios planta en tu corazón un deseo y luego tú al conocer la palabra dice, siento hacer esto, pero tú lo confirmas por la Biblia, si es de Dios o no es de Dios. Satanás también pone deseos, como a David le implantó la idea, ¿verdad?, de censar. Pero Satanás lo que hace es que envía una información espiritual al corazón, porque no lo oímos por aquí. Ahora mismo hay demonios en todo lugar. Tú no lo ves, no lo escuchas, no hay un ruido que te está molestando cuando ellos hablan, no. Te hablan al corazón, te infunden como si fuera una inspiración en tu mente para que hagas lo que ellos dicen. Entonces, fíjense, es importante esto. Entonces dice el texto luego, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas de demonios. Muchos están enseñando esto y no saben que es un demonio ministrando su mente y su corazón. Versículo 2 dice, ¿por qué causa? Por la hipocresía de mentirosos. Dice, que teniendo cauterizada la conciencia. Bueno, aquí leemos el texto de manera inversa. Vamos a leerlo inverso. ¿A qué me refiero con inverso? Bueno, por causa de tener la conciencia cauterizada, son hipócritas y son mentirosos. Hablan mentira. Por lo cual, al ser hipócritas y mentirosos, están siendo ministrados por demonios. O sea, aquí vemos algo, hay tres cosas. Doctrina y enseñanza de demonios, mentirosos e hipócritas, y luego habla de conciencia cauterizada. Entonces el texto comienza con los demonios ministrando, con la hipocresía y son mentirosos, y luego conciencia cauterizada, ¿verdad? Bueno, el efecto es así. Por tener la conciencia cauterizada, son hipócritas y son mentirosos, y por tercero, le abren el corazón a los demonios. Esa es la idea. Siempre que un espíritu demoníaco tiene acceso a un ser humano, es porque ese ser humano le abrió la puerta. Dios le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes o abrir la puerta o cerrarle la puerta, porque la voluntad es de cada quien. Satanás le habló a Judas, Satanás le habló a Demas, Satanás le habló a Ananías y a Zafira. Fíjense, a Pedro le habló, también se metió. Entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. La palabra cauterizada que aparece aquí tiene el sentido de alguien o algo, vamos a suponer, alguien que tiene una quemada que se hizo con un hierro, como marcan los animales, como el branding, así como eso hace que tu piel se cauterice y se haga como si fuera una piel insensible. Eso significa la palabra conciencia cauterizada. Cuando alguien te está tocando en alguna cicatriz por quemada que te hiciste y no siente nada allí, no tiene sensibilidad. El cuerpo tiene, hermanos, sensores, ¿verdad? Somos sensoriales. Y cuando alguien te da, ¿verdad?, te toca, tú lo sientes. Si alguien te pone la mano, eso le manda un mensaje al cerebro diciendo alguien te está tocando, ¿verdad? Pero son sensores, son como muchos, por así ponerlo, palitos o pelitos que están a la superficie de la piel. Están conectados los sensores para que cuando alguien te toque sepas. Pero algunos a lo mejor tienen callos por trabajo, por levantar pesas en el gimnasio. Y yo, por ejemplo, tengo cicatriz.
Y ahí, por ejemplo, si yo me pongo el dedo, la uña, no siento nada, porque ya esa piel está muerta, está cauterizada. Esa es la idea de cauterizar. Entonces hay quienes no escuchan la voz de Dios, pero tampoco escuchan su propia conciencia, porque la han cauterizado, han callado la boca de su propia conciencia. Jesús también utilizó un ejemplo en Mateo 24:12. Jesús dice: por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Esa palabra enfriar significa alguien que está soplando, ¿verdad?, tu corazón de manera lenta y progresiva, al punto que llega tu corazón a estar como cuando te ponen anestesia, no siente nada. Hermanos, ¿qué cauteriza la conciencia? ¿Qué es lo que cauteriza nuestra conciencia? Cada vez que nuestra conciencia nos habla en favor de Dios, en favor de nuestra vida, a favor de la justicia, y desobedecemos la conciencia, hermanos, se va cauterizando, vamos perdiendo la sensibilidad, y cada día vamos caminando sin ese sentir de temor, de reverencia, de respeto y obediencia. Yo recuerdo, hermanos, le comparto esto. Yo recuerdo mi juventud. Yo conocí al Señor a los 31 años, pero desde muy niño, nunca me ha gustado violentar mi conciencia. No me gusta violentar mi conciencia. Obviamente, a través de los años, eso me ayudó mucho a cuidarme de muchas cosas. Obviamente, mi abuelo, ¿verdad?, mi abuela, mis tíos fueron un ejemplo muy grande en mi vida, y mi corazón, ¿verdad?, en esa área pudo abrazar la educación que me dieron en mi casa. Pero yo recuerdo cuando ya tenía mis 18, 19 años, hermanos. Le digo esto de manera, hasta me asusta, porque me vi en grupos que me pude haber, ¿verdad?, me pudo haber ido mucho peor. Pero yo llegué a andar con personas drogadictas. Estuve en grupos donde gente que usaban drogas, y nunca lo hice. Siempre escuchaba mi conciencia. Ahora entiendo que era mi conciencia, pero era Dios también guardando, ¿verdad?, hablando a través de mi conciencia, como lo hace con todo ser humano. No soy especial por eso. Simplemente yo decidí escuchar y obedecer mi conciencia. A veces íbamos a las discotecas, algunos la conocen como antro. Y yo recuerdo, hermanos, que íbamos a la discoteca, y en eso de las 3 de la mañana salíamos de allí, y el grupo quería ir a ver prostitutas, jóvenes. Y del grupo, hermanos, yo era uno que decía: me voy a acostar, no quiero ir. Y eso no me hacía bueno. Recuerden, no estoy diciendo que yo era bueno o mejor que ellos. Simplemente yo me dejaba llevar de esa corazonada que me decía: no vayas, no te va a ir bien por ahí. A veces se daban situaciones donde querían ir a hacer algo, y yo decía: no, yo no voy. Pero fíjense lo contradictorio. Yo andaba con ellos, eran mis amigos, ahí estaba. Pero habían cosas que ellos planificaban, que cuando yo escuchaba eso, yo salía corriendo. Y yo noté que al pasar del tiempo, esas cosas me eran más sensibles en mi corazón. Y obviamente ahora entiendo en la palabra de Dios que era mi conciencia hablándome, y yo le obedecía. Y habían otros también que lo hacían, pero del grupo que yo estaba, yo era el único que decía no. Entonces, quiero que vayamos a Efesios 4, versículo 17, mis hermanos. Vamos allá a ver un ejemplo. Es importante nosotros escuchar nuestra conciencia, y vamos a estar viendo que no debemos confiar de todo corazón en nuestra conciencia. Debemos usar la conciencia como una alerta, no como el medio de verdad, sino como una alerta que nos debe llevar a la verdad. Cuando sentimos ese cargo de conciencia, oramos, vamos a la palabra, nos acercamos a Dios, y que Él sea el que nos diga qué es eso que estamos sintiendo, bien o mal. ¿Ok? Efesios 4, versículo 17. Vamos allá. Fíjense lo que Pablo dice a los efesios. La iglesia de Efesios es una iglesia gentil, es decir, no judía. Entonces, en este tiempo habían dos tipos de gentiles: gentiles creyentes y gentiles no creyentes. Entonces, Pablo le dice en el verso 17 de Efesios 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto lo digo en el nombre del Señor, significa esa expresión,
que ya no andéis como los otros gentiles, los no creyentes, ¿verdad? Ya ustedes, efesios, aceptaron a Jesús como su único Salvador y Señor, ya no anden como ellos, ¿verdad? Dice, fíjense, que andan en la vanidad de su mente. Esta expresión, la vanidad de su mente, se está refiriendo a gente que todo su propósito, su meta, su fundamento de vida está cimentado en cosas puramente terrenales y materiales. No piensan en la muerte, no como en sentido pesimista, sino que un día van a morir. No piensan en que un día enfrentarán al juez de toda la tierra. No toman las cosas espirituales en cuenta, nada más lo material. Andan en la vanidad de su propio razonamiento y su lógica caída y humana. Dice el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, andan en tinieblas. Dice, ajenos de la vida de Dios, en un sentido más básico, que todo lo que hacen no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Están viviendo su vida como ellos quieren. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, la dureza de su corazón es lo que produce todo esto. Se dan cuenta cómo el verso te va paso a paso definiendo la condición del hombre, pero luego al final termina diciendo por qué es así. Y aquí dice que es por la dureza de su corazón. Su corazón ha sido endurecido al mensaje que ellos escucharon que Pablo trajo a los efesios. Algunos creyeron, otros dijeron, eso no me interesa. Entonces nos damos cuenta del verso 19. Dice, los cuales, estos que tienen el corazón endurecido, que no tienen entendimiento, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiero que se tome un tiempo y veamos esta parte del 19. Estos hombres que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, su corazón se ha endurecido, dice el texto, perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es perder la sensibilidad, hermanos? Miren, cuando hay personas que viven en países donde la muerte es el pan de cada día, ver gente muerta. Yo recuerdo cuando yo tenía mis 5 o 6 años, aquí en Nueva York, se podían ver gente muerta en la calle, ya sea por la droga, porque uno mató a otro. En ese tiempo, en la cajuela, lo que llamamos el baúl del carro, la parte de atrás, mataban personas y ahí lo metían. Y a veces sabías que había un muerto por el olor. Y en ese tiempo la gente, era muy normal ver eso. Entonces, llega un momento, hermanos, que la sensibilidad de ver a una persona sufrir por la maldad de este mundo llega a ser algo en nuestro corazón como algo muy normal. Le pasamos por el lado como si fue un gato que mataron. Y cada día, si no ejercitamos nuestra conciencia y nuestro corazón por la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que cada día nos dé un corazón sensible, aquí estos hombres perdieron toda la sensibilidad. Y se dan cuenta, hermanos, que la sensibilidad que el texto aquí está hablando es porque la conciencia se le había cauterizado. Ya no tenían, porque recuérdense de eso, hermanos, la conciencia produce en nosotros, en nuestro corazón, produce un sentido de culpa, de vergüenza o de condenación cuando pecamos. Eso es lo que pasa. Cuando la conciencia es sensible, te produce una angustia del alma para que no hagas eso o si cometiste un pecado. El sentido de culpa que muchos tienen, incluso personas que se quitan la vida, muchas veces es por un sentido de culpa que su conciencia le sigue recordando y se quitan la vida, hermanos. Así de doloroso es. Pero cuando pierdes la sensibilidad en tu corazón de las cosas mal hechas, yo recuerdo que yo me reía del pecado antes y a medida que voy madurando en el Señor, me da vergüenza recordar cosas que antes yo hacía, de pensar en cosas que decía. Me molesta, me golpea el corazón porque ya mi conciencia ha sido sensibilizada en la palabra de Dios. Me molesta, no es algo que quiero hacer, es que ya no puedo. Entonces vemos aquí, hermanos, que una vez se pierde la sensibilidad de la conciencia o el corazón, dice el texto, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de avidez. Cuando alguien decide entrar en pecados extremos, la inmoralidad, la matanza, etcétera, todo ese tipo de pecado es porque ha perdido la sensibilidad.
ya no escuchan esa voz de su conciencia que les dice: no hagas eso, cuídate, guárdate, eso te va a hacer daño, eso está mal. Ya no la escuchan, ya ha sido cauterizada. Entonces se convierte casi en personas como robots, porque ya no tienen ese afecto natural de los seres humanos que los detiene de cometer algún agravio. Hermanos, esto aquí nos debe de hablar de algo. El Señor en Ezequiel 36:26 dice: yo les daré un corazón nuevo, les daré una mente nueva, un corazón para sentir lo mismo que Dios siente, para amar lo que Dios ama, una mente nueva para entender y recibir la palabra de Dios. Pero luego dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y dice: y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Miren, una señal de que estamos siendo santificados, mis hermanos, es la sensibilidad hacia el pecado. ¿En qué sentido? En que nos debe molestar el pecado. Ya debemos de pasar de corrección a sentimiento. ¿A qué me refiero con sentimiento? A que no necesito que me estén constantemente diciendo: no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No, tenemos que ir ahora a esa parte natural de Dios, que al mirar algo mal brinquemos así como que: ay, no quiero hacer eso. O sea, no, ser sensibles, mis hermanos, al pecado. Esto es muy importante, porque cuando perdemos la sensibilidad de nuestra propia conciencia, cuando estamos cauterizados, vamos a vivir como si fuéramos robots anestesiados, hermanos. Miren, cuando el primero que experimentó su conciencia, entendemos que fue Adán, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, de inmediato sintieron culpa, sintieron vergüenza y condenación. Perdón. Miren, el sentido de culpa, de condenación y vergüenza produce una angustia interna, produce un sentido de persecución o de muerte. Cuando tú le debes a alguien que sabe que te anda buscando, esa falta de paz, cuando hiciste algo malo y andas escondido, así se siente bien mal. O sea, no puedes dormir, se te quita el apetito, andas en paranoia, falta de paz. Pero cuando venimos al Señor, que el Señor limpia nuestros pecados de conciencia, así le dice Hebreos en los capítulos 9 y 10. ¿Cuál es el pecado de conciencia? Que la conciencia nos sigue recordando lo que hicimos mal. La conciencia sigue recordándote que no hiciste algo bien y que no has pagado por eso y que tú no has sido perdonado por eso. La conciencia está diseñada para alertarnos, pero esa alerta viene infundiendo culpa, condenación y vergüenza. Entonces decimos esto: cuando el Evangelio viene para salvar, la conciencia produce ese dolor y la gente piensa que es por el Evangelio, y no, es por su propia conciencia que le está diciendo: estás mal, necesitas a Dios, necesitas arrepentirte, pedir perdón a Dios y caminar con Él. Esa es la idea, hermanos, de cómo es la conciencia que produce el dolor, no es el Evangelio. Cuando la palabra me confronta, no es directamente la palabra, es mi conciencia que me está infundiendo ese sentido de culpabilidad, pero la palabra viene como salvación, como rescate, como la salvación en Cristo, para que ya se vaya de nosotros ese sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, la palabra nos enseña, dice que pecaron y fueron abiertos sus ojos. La palabra abierto simplemente significa: ahora conocen lo bueno y conocen lo malo. Ahora tienen dos opciones para vivir. Entonces, cuando ellos pecan, de inmediato, hermanos, de inmediato sienten en su corazón este sentido de culpa, de vergüenza y de desnudez. Por eso se hicieron ropas delantales. Pero se dan cuenta que cuando Adán y Eva se ponen sus delantales tapando su desnudez, todavía se sentían desnudos ante Dios, porque luego dice que escucharon la voz de Dios y se escondieron. Luego el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: Señor, escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Escuché tu voz porque tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le dice: Adán, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Cómo sabes? Bueno, el Señor está aludiendo a su conciencia, le está diciendo: la culpa que estás sintiendo
La vergüenza que estás sintiendo, la condenación que te está angustiando tu corazón, es porque hiciste algo malo. Esa es la conciencia. Y luego dice Adán, no, la mujer que me diste, no. Tu conciencia te está hablando que tú pecaste. Por eso cuando el Señor le habla a Adán, le dice, por cuanto esto hiciste. Le habla a Eva, por cuanto esto hiciste. Es importante. Entonces vemos que la conciencia, cada quien la tenemos y cada uno sabemos. Cuando la mujer pecadora, que le traen a Jesús a los pies para apedrearla, dicen, Señor, esta fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y siempre decimos, ¿dónde está el hombre? Porque si fue en el acto mismo, ¿dónde está el hombre? Bueno, la mujer se menospreciaba, se pisoteaba. Jesús dice, si ustedes nunca han pecado, tiren la primera piedra y apedréenla. Yo le doy permiso. Y dice el libro de Juan, dice, y ellos acusados por su conciencia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que su conciencia le dijo lo que Jesús dice es verdad. Entonces esa conciencia te habla a ti en lo íntimo de tu corazón, que no lo puedes negar. Y lo único que les quedó fue soltar la piedra, y dice que desde el mayor hasta el menor, uno a uno se fue. Le molestaba cuando la conciencia le hablaba. Cuando Esteban le está predicando en Hechos 7 a los judíos, le está predicando la verdad. Y no era la verdad que le molestaba, era su propia conciencia, porque la conciencia está de acuerdo con la ley de Dios. Y dice que se tapaban los oídos y arremetieron contra él y lo mataron. Ellos querían callar su conciencia matando a Esteban. Bueno, hoy, hermanos, para poder llegar a tener un aborto, te le tienen que cambiar la palabra matando a un niño. Hay que llamarle otra cosa, porque la conciencia sabe lo que es matar. Y la conciencia te dice, no mates. Pero para poder una mujer o un hombre aceptar un aborto, cuando digo hombre, obviamente en acuerdo con su esposa, tiene que cambiarle el nombre. Yo le explicaba esto a un hermano y le decía, mira, por un momento, imaginemos que te pongan una venda en los ojos y te den un cuchillo y te dicen, vamos a hacer un concurso. Te vamos a poner un maniquí, un muñeco de goma, ¿verdad? De caucho, de plástico. Y le vas a hacer los hoyos que más puedas. Y por cada hoyo te voy a dar $100. Bueno, vamos a pensar bien. Le ponen su venda, un cuchillo y un muñeco. Y le dicen, por cada hueco, cada hoyo, $100. Pero ¿qué pasa si cuando levanta el cuchillo, alguien le susurra, no es un muñeco, es un amigo tuyo que está acostado ahí? ¿Qué usted cree que pasa en ese momento? En ese momento el corazón comienza a latir rápido, las amígdalas casi te ahogan y dices, te quitas la venda. Dice, ¿cómo voy a matar a una persona? Ahora, si vas a perforar un muñeco, no es nada, es un muñeco. Pero en el momento que la conciencia oye que es un ser humano que está allí, de inmediato algo sucede en el ser humano. Pero hay algunos hermanos que matan sin conciencia. Hay algunos que ya pecan sin conciencia. Hay algunos que cuando pecan en secreto ya no sienten nada y se alimentan y disfrutan su pecado y nada le molesta, nada le duele. La conciencia limpia de pecado trae paz. La conciencia ensuciada por el pecado trae falta de paz, angustia, mis hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, que el pecado produce desnudez, vergüenza, culpa, condenación. Muchos le llaman cargo de conciencia. Esa carga de conciencia habla de un peso que nos está aplastando. Y cuando Cristo nos perdona, así como el progreso del peregrino nos quita todas las piedras de la espalda y nos sentimos gozosos, livianos, casi flotando como los ángeles, ¿verdad? Romanos 5:1 dice, para ir sobre el final, justificados pues por la fe o perdonados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. ¿Qué significa eso? Que cuando vemos a Dios no lo vemos como lo miró Adán, bajo condenación. Ahora vemos a Dios, no corremos de Dios, corremos a Dios. Porque cuando por fe confiamos en Jesús, los pecados son perdonados y nuestra conciencia es limpiada y ya no sentimos más ese eco de nuestra conciencia diciéndonos, andas en pecado, necesitas a Dios, estás en condenación, etcétera, etcétera. Por eso hay gente que necesitan drogas, alcohol, sexo, dinero, cosas para calmar conciencia. Muchos se meten en fundaciones para dormir en paz, porque la conciencia te dice cómo debes vivir.
Pero aunque no confiamos de sí directamente en la conciencia, hermanos, la conciencia es la alerta. ¿Debemos de confiar en nuestra conciencia, sí o no? No. Debemos de ponerle atención y una vez la conciencia nos alerte de algo, ir a su palabra. Miren, 1 Corintios 4, Pablo dice algo, para no confiar en la conciencia, sino usar la conciencia como un medio de despertar. Dice, yo en muy poco, estoy leyendo 1 Corintios 4, verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, ninguno de ustedes, corintios, me pueden apuntar. Yo no he hecho nada malo contra ustedes. Dice, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo, dice Pablo. Dice, pero, aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, no tengo mala conciencia, no he hecho nada malo, no por eso soy justificado. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Hay veces que la conciencia puede acertar, pero no siempre. Pero sí siempre te va a alertar de algo. Y si eres insensible a la conciencia, desafortunadamente vas a vivir en esa insensibilidad. La conciencia es esa alerta. Aquí Pablo claramente dice el verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Algunos creen, yo conozco personas que son muy o se confían mucho en sus instintos. He escuchado personas que dicen, cuando yo siento algo así, nunca me equivoco, siempre algo pasa. ¿Verdad? Yo conozco personas que dicen, cuando yo me siento así es que alguien va a morir. Y yo le digo, 153,000 personas mueren a diario. Alguien va a morir. Pero no, esto significa que a veces, sí, a veces es una señal de que algo va a pasar, pero no debemos de hacer de eso nuestro Dios. Otros tienen su conciencia cauterizada, no sienten nada. Ni les molesta a los perdidos, ni les molesta el pecado, ni les molesta el no servir a Dios. Si alguien tiene hambre, no son movidos en compasión. Primera de Juan 3:20, hermanos, vamos sobre el final. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3, versículo 20. Ya estamos terminando. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, está hablando aquí de conciencia. Si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor, ¿verdad? O más sabio, más fuerte, más confiable que nuestro corazón es Dios. ¿Qué está diciendo el texto? El corazón te va a reprender, ¿verdad? Pero debemos de siempre acudir y confiar en Dios, ¿verdad? Dice, y Él sabe todas las cosas. La conciencia no sabe todo, Dios sabe todo. La conciencia sabe algo, pero no todo. Está limitada a nuestra razón y sí posee los mandamientos de Dios, pero podemos cauterizarla. Dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, hay veces que la conciencia no va a reaccionar, o algunos que la tienen cauterizada, obviamente no va a reaccionar. Dice, confianza tenemos en Dios. Si la conciencia no te habla en un momento decisivo, el Espíritu Santo te va a hablar. Pero confiamos en Dios. Tenemos esa confianza en que Dios nos va a alertar, pero también nos va a guiar. Él nos va a decir la verdad. La conciencia, hermanos, en los no creyentes, obviamente poseen los mandamientos básicos de los 10 mandamientos. No mates, no robes. Y cuando ellos mismos rompen esa ley, la misma conciencia crea esa culpa, esa vergüenza, esa condenación. Por eso Romanos 2 decía, los gentiles son ley para sí mismos, significa que tienen la ley en su corazón. Miren, la conciencia, mis hermanos, produce angustia en nuestro corazón cuando hacemos algo mal. O cuando algo pasa mal, o algo sucede que no es bueno, nuestra conciencia se estremece, nos compunge. Cuando Jesús le dijeron que Lázaro murió, vino, ¿verdad?, para ver. Y dice Juan 11, versículos 32 al 36, por ahí dice que Jesús, al ver a María, al ver a Marta y los judíos llorando, dice, se compungió y lloró. O sea, le dolió al ver a su amigo Lázaro muerto.
Y decían ellos, mira cuánto le ama. Se dieron cuenta cómo Jesús era sensible a la muerte y cómo amaba a Lázaro. Y luego dice que Jesús lloró, ¿verdad? Se estremeció por dentro. Así como cuando lloraba decía, Jerusalén, Jerusalén, que me matan mis profetas. Cuánto quise como la gallina, ¿verdad? Tiene sus polluelitos debajo de sus alas, así quise hacerlo contigo. Se estremecía, mis hermanos. Aquí nos preguntamos, hermanos, ¿cómo sensibilizar nuestra conciencia según la palabra de Dios? Conciencia limpia y conciencia sensible. Tenemos que atender a las cosas que Dios nos ordena. Cuando Jonás, el Señor le da la orden de ir a Nínive, andaba con una conciencia sucia y pesada. Y dice que corrió a Tarsis, andaba huyendo de Dios. Pero aunque Dios es omnipresente, la conciencia andaba con él. Y él corría de esa culpa que lo hacía sentir así contra Dios, pero donde quiera que iba, estaba angustiado. Estaba bien angustiado. Y la conciencia, mis hermanos, funciona como un detector de humo, ¿verdad? En sus casas hay detectores de humo que sirven para alertarnos cuando hay algún monóxido de carbono que es fatal para los seres humanos, mata. Y tiene una alarma que comienza a pitar, pip, 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 y ya sabemos que hay un humo en el ambiente. A veces ese humo se ve muy visiblemente, a veces no se ve. Pero llega un momento que sabemos que el detector de humo es muy sensible al monóxido de carbono, y cualquier humo que no se pueda ver, la alarma se va a disparar. Y a veces nos molesta esa alarma es la que molesta. Esa es la conciencia. La conciencia nos alerta como el detector de humo. Y a veces decimos, pero no hay humo, ¿qué tanto pita la alarma? ¿Y qué hacen muchos, hermanos? Le quitan la batería, ¿verdad? Le quitan, la desconectan. Y muchos han hecho eso con su conciencia. Han desconectado su conciencia al punto que no sienten, no ven, no oyen, no son sensibles a la voz de Dios. Y andan, hermanos, como si nada. Nada los molesta, nada les alerta, nada le quita el sueño. Pero fíjense, hermanos, 1 Corintios 13, verso 4 dice que el amor de Dios es sufrido y es benigno. ¿Qué significa que el amor de Dios es sufrido? Yo le comentaba, no recuerdo a quién le decía ayer, en el día de ayer, que el que ama sufre. El amor duele. Porque cuando le pasa algo a un ser querido mal, sufres porque amas a esa persona. Como cuando le pasa algo bueno, gozas. Ese es el amor. El amor es sufrido, es benigno. Las personas que han permitido que su corazón se endurezca y su conciencia se cauterice, no andan en el amor de Dios. Porque el simple hecho de saber que cada segundo mueren 6,000 personas, es para pensarlo, hermanos, de que mucha gente se va al infierno si no le predicamos. Y es una carga que Dios pone en nosotros para que seamos movidos. Miren, lo único que mueve a los seres humanos a hacer algo es el dolor. Es lo único. O sea, a veces decimos, quiero servir, pero bueno, quiero ver televisión mejor. Pero si te duele la necesidad de tu prójimo, vas a ser movido a misericordia. El buen samaritano le dolió ver a este hombre que estaba tirado en el suelo. Su conciencia le dijo, ¿qué es lo correcto hacer? Pero los otros dos, el sacerdote y el levita, venían de la iglesia para su casa y brincaron a este hombre y siguieron derecho. Conciencias cauterizadas, hermanos. ¿De qué nos sirve nosotros recibir la palabra, aprender la palabra y no guardarla para que ella produzca esa sensibilidad del amor al prójimo? Hay quienes viven su propia vida centrado en sus propios beneficios, cristianos egoístas que nada más piensan en sí mismos, no le interesa cómo el mundo está, poseen el conocimiento del evangelio pero no lo tienen en su corazón. Su conciencia se ha cauterizado, nada más piensan en dinero, en trabajar, en su casa, en sus dolores, en sus necesidades, y se han olvidado de ese hombre que dejaron medio muerto en el camino, que representa todo aquel que no conoce de Jesús. Voy a dar 3 aplicaciones para que podamos volver otra vez, si es que estamos siendo insensibles, a renovarnos en esa sensibilidad. ¿Cómo podemos sensibilizar nuestra conciencia según la palabra de Dios?
Número 1, renovar nuestra conciencia con la palabra. Ser prontos en obedecer la palabra. El momento que ves algo, obedece seguido. Y a medida que vas obedeciendo, vas, número 1, entrenando tu conciencia a ser más bíblica. Y número 2, te haces más sensible a lo que Dios te quiere decir. Entendamos que la conciencia y el Espíritu Santo no es lo mismo. La conciencia es la alerta, aunque el Espíritu te puede alertar, pero el Espíritu es el que te guía a toda verdad, el que te da la fuerza para obedecer y el que produce el querer como el hacer. La conciencia nada más es el detector de humo, detector de monóxido de carbono. Esa es la conciencia. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que confirma si lo que estoy sintiendo es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? No confiamos en la conciencia, la usamos como un medio para acercarnos a Dios y a su palabra. Punto 1, renovar nuestra conciencia con la palabra. Punto 2, ser sensibles a cada alerta, poner atención, porque podemos sentir algo e ignorarlo como hizo Caín, y es peligroso. Cuando sintamos una punzada, ¿compro esto o no? Ay, me siento como que no lo hagas, ¿verdad? Pero llévalo en oración, mira la palabra, Señor, ¿qué hago? Siento como no tengo paz en esto. Ahora, repito, hermanos, debemos estar velando a través de la palabra de Dios. No confiemos en la conciencia, pero tampoco ignoremos la conciencia. Y punto 3, cuando venga la alerta, acerquémonos a su palabra y confiemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Miren, es peligroso, hermanos, como cristianos, caer en un cristiano con la conciencia cauterizada. Si tú como cristiano, por causa del pecado y de tu caminar fuera de la voluntad de Dios, ya no sientes nada, ni siento orar, no siento escuchar la palabra, no siento leer la Biblia, no siento nada. Estamos de manera robótica. Y creo que es un momento de pedir perdón a Dios y pedirle que nos dé otra vez ese corazón de carne que Él prometió. Obviamente no te lo va a dar de manera mágica, tienes que volver otra vez a obedecer su palabra, orar, pedirle. Yo he compartido anteriormente que le he pedido a Dios dolor, porque si no me duelen las cosas, no reacciono. Si no me duelen los perdidos, no les voy a predicar. Si no me duele pecar contra Dios, voy a pecar. Necesitamos sentir esa punzada de angustia al corazón cuando vayamos a pecar, para que huyamos del pecado. Así como cuando quieres tocar el fuego con las manos y luego nada más el calor te hace hacer así, que así seamos con las cosas que a Dios no le agrada. Sensibles, hermanos, a su voz, sensibles. Y repito, la conciencia no es nuestro medio de confianza, es simplemente una alerta. Pero si está cauterizada, no vamos a ser alertados ni por el Espíritu ni por la conciencia. Así que debemos de ser cristianos de limpia conciencia, obedeciendo la palabra, no debiendo nada a nadie y siendo sensibles a la conciencia también. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dé un corazón nuevo? Padre, gracias, Señor. Bendito eres, mi buen Dios. Gracias por tu bondad y misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido duros, si hemos ignorado nuestra conciencia, o si nos hemos tornado cauterizados a la voz que tú has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser sensible aún más mientras lo que Jesús dijo se cumple, que por multiplicarse la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Señor, yo quiero ser sensible. Yo quiero responder con un corazón como el de Jesús, que Jesús era movido a misericordia. Jesús era compungido al ver la necesidad de aquellos que no tenían pastor. Le dolía cuando veía la injusticia. Su corazón era sensible a tu justicia, Señor. Odiaba el pecado. Así quiero ser, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos ese corazón que nos guíe en tu verdad siempre y que podamos por la palabra volver a entrenar nuestra conciencia a ser más como tu palabra, como tu justicia y santidad, y podamos, así como ese detector de humos,
escuchar esa alerta y ponerle atención, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le pedimos que compartan las enseñanzas para aquellos que necesitan escuchar de Dios. Ya les hemos dicho que si no pudieron terminar o ver completamente la enseñanza, pueden volver a escucharla por audio en la página de SoundCloud, o pueden volver al Facebook o al YouTube cuando la posteemos de nuevo. Así que muchas gracias por conectarse y que el Señor les bendiga.